Bien, pues ahora estoy comenzando con el séptimo cuaderno. Este cuaderno es muy interesante porque rompe totalmente con los parámetros de lo que se había estado haciendo. Ya llega un momento en que la pupila, la elegida, la protegida de Ares y de Ariadna, la deidad, la dejan en el camino. El camino que ya ha recorrido le ha dado experiencia, le ha dotado de ciertos instrumentos para poder conducirse, para poder investigar, para poder crear el camino en donde ya no es ella, foco de atención, ya no son sus estrellas fijas, ya no son los parámetros dentro de su manera de ser y de actuar los que van a dar la guía. Ahora ella ya cuenta con las herramientas vitales para continuar el camino y focalizarlo en aquello que le interesa, aquello que desde el año 2004 fue creando un trayecto en su vida y fue encontrando personas, amistades, diálogos, mm, documentos, ideas, iniciativas que le fueron dando una manera de pensar, de ver las cosas. ¿Cómo lo diríamos si una persona entra a la instrucción universitaria? De acuerdo a lo que los maestros le van dictando, él o ella aprenden de qué manera conducirse con todo ese material que van eh, codificando, investigando, analizando, revisando, reseñando. Es lo mismo le sucede a la escritora que ha sido contemplada desde los astros para para analizar un proyecto de vida en el cual no es la única. Lo más fascinante de todo es cuando se da cuenta de que, aunque no bajo las mismas directrices, no bajo las mismas eh, nociones y perspectivas, se da cuenta que el mundo entero está inclinando su mirada hacia el espacio. En mayor o menor medida, como preocupación central o aleatoria, el mundo empezó a darse cuenta que en el espacio hay una alternativa. Alternativa para el cambio evolutivo, alternativa para el cambio tecnológico, alternativa para la cooperación internacional bilateral y multilateral y muchas otras opciones que enriquecen el panorama de los habitantes del tercer planeta después del Sol. Y precisamente en el cuadernillo número 7 voy a plantear esto. Voy a plantearlo desde el punto de vista del cambio de nodos. Sabemos que en julio, a mitad del año, por ahí, empieza una serie de eclipses. Cambian la perspectiva que se tenía el año pasado. Y esta anota a los nodos, el nodo norte y el nodo sur, Aries, Libra. La balanza del conocimiento es como pienso nombrar a este libro. La balanza del conocimiento nos habla de el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. ¿Qué nos lleva a esto? Considerando que no lo estoy mirando como astróloga, sino como instrumento para el análisis. Vamos a verlo y espero que me sigan y desde luego les invito a estar pendientes de letras creativas. Recuerden, mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa y les invito a seguirme. Muchas gracias.